Muy bien, continuamos con esta edición número 12 del Foro de Recursos Humanos que organizan El Cronista junto a la revista Apertura y la Universidad del SEMA. Soy Belén Paporfano, redactora de la sección política, y es el momento de hablar de las transformaciones culturales que trajo la pandemia. Así que para eso estamos, acá al lado mío está Federico Cátsicas, director de negocios corporativos de Wellcorp. Bienvenido, Federico. Gracias por la invitación. De nada. Y a través de la plataforma virtual lo tenemos a Fernando Troilo, que es el director del posgrado en Recursos Humanos de la UCEMA, justamente. Muchas gracias por permitirme estar aquí también. Muy bien. Fernando, quiero comenzar consultándote la pandemia, con todas las reconfiguraciones que nos trajo de nuestra vida. ¿Crees que va a traer también reconfiguraciones a la hora de formar profesionales en recursos humanos? Sí, creo que lo primero que tenemos que reflexionar es cómo la pandemia y los procesos de transformación que estamos viviendo, en realidad primero lo que reconfiguran es el rol de recursos humanos y, por supuesto, con ello la formación de los futuros profesionales en recursos humanos, sobre todo haciendo hincapié, te diría, en tres ejes que tienen que ver con el cambio, la innovación y la agilidad, entendiendo que la agilidad es la capacidad de darle evolución constante a las organizaciones y sobre todo en estas transformaciones que hoy están viviendo, por ejemplo la digitalización, que tiene que ver con cómo la compañía entiende que la tecnología, los procesos y las personas van a tener que atender a estos nuevos negocios y estas nuevas experiencias del cliente. Entonces, desde Recursos Humanos tenemos que preguntarnos también si nuestras prácticas, si nuestras políticas, si nuestros modos también de actuar no deben ser revisados. Y por supuesto que creo que los procesos de aprendizaje, y en lo que refiere particularmente al posgrado en Recursos Humanos de la Universidad del SEMA, que tengo el placer de dirigir, sí tenemos que incorporar, y por eso hemos incorporado nuevas herramientas que tienen que ver con People Analytics, con metodologías ágiles, con cómo acompañar una transformación cultural, que hoy son temas, te diría, centrales que toda formación debería contener. Muy bien. Federico, te quiero llevar al 19 de marzo, 20 de marzo, cuando casi de un día para el otro entramos en cuarentena con nuevas formas de vivir y de trabajar. ¿Cómo fue para ustedes en Wellcorp este cambio tan repentino? ¿Cómo adaptaron su forma de trabajar? La verdad fue, como para todos, una sorpresa. Creo que hubo dos aspectos, dos áreas muy grandes que estuvieron impactadas. La primera, la comunicación, porque uno inconscientemente no se da cuenta que durante el día en una oficina que es un open space, donde trabajamos transversalmente y hay una comunicación horizontal, hablamos y la cantidad de cosas que comunicamos en equipo inconscientemente. Bueno, eso fue un cambio que tuvimos que internalizar y nos trajo un trabajo adicional que fue el comunicarnos a través de Zooms o por teléfono, y lo que quizá uno comentaba en la oficina en un segundo, lo teníamos que resumir en 3 o 4 llamadas, y al principio no éramos conscientes de eso, ¿no? Como para no dejar piezas de la comunicación en el aire cuando teníamos que implementar un proyecto. Y después, por otro lado, el tema de lo que es el flex work o el trabajo desde casa. Hace poco leía un análisis que había hecho Fjord, que había hecho un análisis a los bancos específicamente, y que le preguntaban a los clientes si querían un banco enteramente digital o un banco enteramente físico, ¿no? Y el estudio dio como conclusión que la gente quiere los beneficios de lo digital, pero también quiere tener ese contacto físico. Entonces ellos definieron un nuevo concepto que era el concepto de phygital. Yo creo que si a nuestros empleados, a la gente, a nuestros colaboradores le preguntamos qué quieren, creo que también adhieren a ese concepto de phygital. Le gustaría 2 o 3 veces por semana ir a la oficina y compartir y socializar. Así que eso se perdió bastante. Pero bueno, nuestro departamento de recursos humanos trabajó rápidamente y empezamos a implementar algunas acciones que le dio bienestar y un ambiente bueno de trabajo. Entre las otras cosas que parecen banales pero que impactaron mucho está el tema de hacer quizás after office virtuales. Nos reuníamos virtualmente, les dimos la posibilidad a los empleados de ir a buscar los monitores si necesitaban para llevárselos a la casa, entre otras cosas, y pusimos redes redundantes de internet para que la gente no tuviera problemas de comunicación. Y yo creo que estamos viviendo un momento donde hay una gran transformación de esos beneficios. Si nos ponemos a pensar,
no sé, el beneficio del Fruit Day es algo que empieza a banalizarse porque la gente no va tanto a la oficina, y es ahí donde se reconvierten estos beneficios para los empleados y el bienestar físico y emocional empieza a tener más protagonismo, y es ahí donde quizá Vitality tiene un poco de peso y protagonismo. Federico, qué increíble lo de los after office virtuales. Me llama mucha atención. Hablaste recién de Vitality, sé que es una plataforma que trabaja con sistematización de datos, beneficios corporativos, pero bueno, contame un poco más de qué se trata. Mira, Vitality yo la defino como, digamos, el facilitador tecnológico para implementar un cambio de hábito saludable. Básicamente, en palabras muy simples, lo que hace es los miembros de la compañía se bajan una aplicación. En esa aplicación lo que hacen es completar algunos cuestionarios de salud, salud emocional, físico, etcétera. Y con ese cuestionario la plataforma les da lo que se llama una edad Vitality, que difiere siempre de la edad cronológica, pero la distancia entre esa edad Vitality y la edad real es un indicador de bienestar para la persona. Entonces, en primera instancia le plantea y lo hace consciente de cuál es su bienestar, su estado de bienestar, después le plantea objetivos y a medida que va logrando esos objetivos le va dando premios. Con lo cual, digamos, para resumirlo, de cara al miembro o al empleado hay 3 grandes beneficios, ¿no? Primero, entender cuál es mi estado de bienestar, después me pone algunos objetivos muy tailor-made o adecuados a mis características particulares, ¿no? Mi peso, mi altura, mi edad, y luego me los premia. Y después, de cara a la compañía, existen, digamos, 2 grandes áreas de valor agregado, que es, una son los datos. La compañía tiene datos en forma agregada confidencial, pero para estipular un plan de beneficios a medida para la población de sus empleados y que pueda ser efectivo, ¿no? Basar sus planes de beneficio en evidencia empírica. Y por otro lado, lo que es la tecnología y el gaming para implementar este cambio de hábitos, digamos, como resumen de lo que es Vitality. Está bien. Quiero preguntarle a ambos, ¿no? No sabemos si va a ser en un futuro cercano o más lejano, vamos a tener que volver a los espacios físicos de trabajo. ¿Qué creen desde sus diferentes miradas, tanto la academia de Fernando y el management de Federico? ¿Cómo creen que las empresas tendrán que contener a sus empleados para ese momento? Bueno, en lo que respecta sobre todo a la transformación organizacional, hay un aspecto muy importante que van a tener que tener en cuenta más que nunca las organizaciones, creo, que es la transformación del liderazgo. Porque en esto que vos mencionaste con la palabra contención, está también el rol de un liderazgo mucho más humano, mucho más cercano, que van a tener que tener las organizaciones en esta vuelta. Esto también se enlaza con lo que tiene que ver con el liderazgo ágil, en este paradigma que mencionaba anteriormente de la agilidad, el rol de líderes que están allí para en los equipos asegurar que sucedan conversaciones, donde en esas conversaciones no solamente se converse del qué, sino también del cómo, y se dé espacio para que las personas puedan expresar también su emocionalidad allí. Entonces, vemos que hay un liderazgo especial centrado en la persona, también en su costado personal, porque las personas van a empezar a trabajar a veces en el espacio, el espacio de trabajo se reconfigura, se va a mixear entre lo que es el espacio físico y el espacio virtual, desde la comodidad o desde el lugar donde puedan tener, en realidad, que puedan tener hoy por hoy las personas, y en este sentido se van a tener que empezar a contemplar factores personales que van a empezar a incidir en el compromiso y en el clima laboral, y que quizás eran factores que antes no estaban tan presentes cuando las personas privilegiaban el espacio físico. Entonces ahí se ve un liderazgo ágil que va a tener que empezar a emerger en las organizaciones, centrado también en el aprendizaje, el líder ahí conteniendo, pero también asegurándose que el aprendizaje suceda en el plano individual y también en el plano de los equipos, y cómo asegurar entonces que la comunicación suceda, este puente de significado suceda verdaderamente entre los integrantes de todo el equipo. Y quizás si algunas personas están en una reunión conectadas virtualmente y otras están presencialmente, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, que también es un ejemplo maravilloso de cómo serán de ahora en más también los espacios de trabajo. Algunas personas, como en el caso de ustedes dos, allí conectadas presencialmente, yo conectado virtualmente. Ahora, ¿cómo nos aseguramos para que todas las voces
se escuchen también con el mismo peso, de la misma manera, y ahí está el rol de este liderazgo para contener esta nueva normalidad. Federico. Muy atado, muy vinculado a lo que decía Fernando, yo creo que va a haber, y hablando un poco más de bienestar, dos grandes áreas de bienestar que van a estar impactadas, ¿no? El bienestar emocional, por un lado, y por el otro, el bienestar físico. Desde el punto de vista del bienestar emocional, yo creo que hoy por hoy lo que estamos viviendo es que las personas, al estar la realidad desafiando a nuestro sistema de creencias, cuando la realidad nos dice una cosa y nuestra cabeza nos dice otra, pensamos que la vacuna va a llegar ya, llega el verano, el COVID se termina, pero por otro lado vemos que en Europa hay un pico, un rebrote con esto del COVID. La gente lo que empieza a tener es ansiedad y empieza a sentirse frágil. Eso en psicología social se llama disonancia cognitiva, y eso genera mucha inseguridad. Nuestra cabeza, ante esa inseguridad, lo que desata y abre es, digamos, la negación, que es un mecanismo de defensa muy primitivo, y ante ese mecanismo de defensa nuestro cerebro se pone en un sistema emocional muy incómodo, que se empieza a sobrecargar y con el tiempo, como si fuera una computadora, se bloquea, con lo cual, desde el punto de vista emocional, las compañías van a tener que estar preparadas para dar soporte psicológico, poner a disposición también la tecnología, porque hay muchas aplicaciones que nos ayudan a conciliar el sueño o a meditar, y yo creo que hay muchos instrumentos a disposición para que esto se haga. El liderazgo va a ser clave. Después, por el otro lado, hablando un poco de lo físico, es aún más fuerte, ¿no? Porque nosotros tenemos una necesidad inherente al ser humano a la movilidad, es tanto así que en países como Alemania, Bélgica, no se incrementan las penas a un recluso que hace un tentativo de fuga, por más si no hay un agravante, ¿no? Eso demuestra lo importante que es la movilidad para nosotros los seres humanos, y estuvo por mucho tiempo inhibida por este temor al COVID, y yo creo que en el corto plazo, cuando se empiece a liberar lo de la pandemia, va a haber mucha necesidad a hacer ejercicio y a retomar todo lo que hacíamos. Ahí yo quizá tengo un sesgo en eso, pero Vitality va a ser importante para ayudar en esa dirección, sobre todo en las compañías. Bueno, ojalá sea lo del ejercicio. Sí. Fernando, te quiero llevar al plano del mentoreo, del acompañamiento de los trabajadores, de los empleados. ¿Qué tendencias estás viendo que hayan cambiado estas formas de mentoreo en las empresas? Bueno, lo primero también a entender es que en esta reconfiguración, esta transformación de las formas de trabajo, que tienen que ver también con transformar procesos, estructuras, está la configuración de trabajo en equipos, en células, que algunos llaman también squads. Entonces, ahí quizás lo interesante es ver cómo este mentoreo o este aprendizaje va a tener un rasgo también colaborativo, como va a ser también el trabajo en las nuevas organizaciones ágiles digitales. Entonces, ahí se va a dar un aprendizaje cruzado entre los colaboradores en estos equipos, que se dan un espacio para tener conversaciones de desarrollo, para entender qué viene funcionando bien, dónde hay que realizar algún ajuste, y entonces este equipo aprende juntos, se comparten experiencias, puntos de vista. Por eso también quizás el rol del líder va a estar más enfocado no tanto al mentoreo directo, sino en propiciar estos encuentros, para que en todo caso el mentoreo circule en forma de aprendizaje cruzado entre los miembros de todo el equipo. Creo que esa es una transformación interesante que ya estamos empezando a ver y que seguiremos enfatizando a futuro. Para ir cerrando este panel, les quiero preguntar a los dos sobre los talentos, ¿no? Estos empleados que emergen en las empresas. ¿Qué se puede hacer hoy para retenerlos y evitar que se nos vayan a otras empresas, a la competencia? Pienso que la retención del talento inicia desde el proceso de selección, ¿no? Incorporar a una persona que se sienta, digamos, identificada con el propósito de la compañía es clave. Si no existe eso, lo demás es difícil de construir. Pero por otro lado, creo que hay valores muy, digamos, soft que hay que desarrollar. Yo creo que uno de esos valores es hacer un approach de los recursos humanos desde el lado humano. Siempre digo que está primero la persona y después el profesional, y sobre todo en estos momentos hacer un enfoque sobre el lado humano me parece crítico y muy importante.
tener un diálogo honesto y tratar de evitar frustraciones innecesarias. Muchas veces las frustraciones que sufren los colaboradores son por falta de información, falta de enfoque, falta de objetivo y por una mala contextualización de lo que tienen que hacer. Y esas son las frustraciones que terminan haciéndoles tomar la decisión de irse de la compañía. Con lo cual, esto me hace pensar que en el futuro las compañías se van a tener que enfocar mucho más en variables más blandas y menos duras, es decir, no enfocarse tanto en el salario y en el bonus para atraer un talento, y sí en todos esos factores humanos que hacen a la persona, su tiempo libre, su flexibilidad y equilibrio en cuanto a trabajo y vida personal, flexibilidad o días libres por días de paternidad o por un cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esas cosas, sobre todo en los millennials, lo estamos viendo, la valoran mucho y creo que va a ser muy importante para la retención de talentos. Fernando. Mira, yo creo que en realidad lo primero en esto de pensar, retener o fidelizar, como queramos llamarlo, a los talentos, primero que vamos a tener que hacer desde las áreas de HR es redefinir qué entendemos por talento en estos procesos de transformación digital, entendiendo que quizás las características que tengan más que ver con el talento digital sean justamente la capacidad que tengan estos talentos de centramiento en el cliente, la capacidad de aprender o lo que llamamos también dentro de recursos humanos la competencia de Learning Agility, la colaboración, la toma de decisiones con datos, la innovación y la capacidad de emprendedorismo permanente. Entonces vamos a tener que redefinir, me parece, que estos componentes sean la matriz por la cual empezamos también a identificar talentos, esto en primer lugar. Y una vez que lo tenemos identificados en cuanto a las nuevas formas para poder fidelizar, retener, creo que van a tener que ver con comenzar a desarrollar y a compensar por adquisición de habilidades, de estas habilidades digitales que acabo de nombrar por un lado, lo cual también nos invita a revisar y reajustar nuestras propias prácticas de capital humano. Y por otro lado, por supuesto, como siempre, en esto de fidelizar a los talentos está la transformación, vuelvo a decir, de un liderazgo ágil, con las características que mencioné anteriormente. Creo que el acompañamiento de la transformación de un liderazgo ágil que se asegure un tratamiento cercano de cara a los colaboradores, la circulación de aprendizaje y por otro lado el acompañamiento desde HR con prácticas de desarrollo y con prácticas de compensación centradas en las adquisiciones de estas habilidades digitales van a ser dos puntos muy importantes para lograr fidelizar al talento ya en el presente, diría, y por supuesto en el futuro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Federico Katsikas, director de negocios corporativos de Wellcorp, muchas gracias por haber estado hoy acá. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y Fernando Troilo, director del posgrado en recursos humanos de la UCEMA, que lo tuvimos a través de la plataforma virtual, también muchas gracias por haber estado hoy acá. Y terminamos hablando de talento. Gracias nuevamente, un placer. Perdón. Terminamos, como decíamos, hablando de talento y quédense ahí porque va a ser el tema de nuestro próximo panel. Va a estar Andrea Ávila, ella es la CEO de Randstad para Argentina y Uruguay. Gracias.